El lodo negro succionaba el cuerpo de Diego mientras sus gritos se perdían en una sabana donde nadie vendría a rescatarlo. Entonces los vio acercarse, una lince embarazada con un pequeño macaco aferrado a su lomo, observándolo con una intención que ningún científico podría explicar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, donde el horizonte se funde con las acacias en un baile eterno de sombras y luz dorada, la vida y la muerte mantienen un equilibrio tan frágil como las alas de una mariposa. Es un lugar donde los depredadores acechan entre la hierba alta y donde cada paso puede significar la diferencia entre ver otro amanecer o convertirse en parte del ciclo implacable de la naturaleza. Pero esta historia no trata sobre la crueldad del reino animal. Esta historia trata sobre algo que desafía toda lógica, toda explicación científica, algo que hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre los instintos salvajes. Porque en esta inmensa extensión de tierra roja y cielos infinitos, un fotógrafo español llamado Diego Mendoza estaba a punto de vivir la experiencia más extraordinaria de su vida, una que involucraría a los protagonistas más inesperados que puedas imaginar, una lince embarazada y una pequeña cría de macaco. Lo que sucedió aquel día de marzo cambiaría para siempre la forma en que el mundo entiende la conexión entre especies, y te aseguro que cuando llegues al final de esta historia, no podrás evitar preguntarte si realmente conocemos los límites de la compasión animal. Diego Mendoza había dedicado los últimos 15 años de su vida a capturar con su cámara los momentos más íntimos del reino animal. A sus 42 años, su rostro curtido por el sol y el viento de docenas de expediciones contaba historias que ninguna fotografía podría narrar. Había documentado la migración de los ñus en el Serengeti, había pasado noches enteras esperando el momento perfecto para fotografiar leopardos cazando bajo la luz de la luna, y había ganado premios internacionales que decoraban las paredes de su pequeño apartamento en Madrid, pero nada de eso lo había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar en la Reserva Natural de Masai Mara, en Kenia. Aquella mañana de marzo había comenzado como cualquier otra en la sabana. Diego se había levantado antes del amanecer, cuando el cielo todavía mostraba los últimos vestigios de estrellas y el aire fresco prometía unas horas de trabajo antes de que el calor se volviera insoportable. Su guía local, un hombre llamado Kofi, que conocía cada rincón de la reserva como la palma de su mano, había tenido que regresar al campamento base debido a una emergencia familiar, dejando a Diego solo con la promesa de volver antes del mediodía. Diego, confiado en su experiencia y en su conocimiento del terreno, había decidido continuar explorando una zona que había identificado el día anterior como prometedora para avistar felinos. Lo que Diego no sabía era que las lluvias de la semana anterior habían transformado ciertas áreas de la sabana en trampas mortales. Bajo la apariencia de tierra sólida se escondían bolsas de lodo negro y viscoso, capaces de tragarse a un hombre adulto en cuestión de minutos. Los locales las llamaban las bocas de la tierra, y las evitaban con el mismo respeto supersticioso con el que evitaban cruzarse con una manada de hienas hambrientas. Diego caminaba con su equipo fotográfico al hombro, sus ojos entrenados escaneando el horizonte en busca de movimiento, cuando sintió que algo no estaba bien. El suelo bajo sus pies se había vuelto esponjoso, inestable, como si caminara sobre una alfombra flotante. Antes de que pudiera reaccionar, su pierna derecha se hundió hasta la rodilla en una sustancia fría y pegajosa que parecía tener vida propia. El pánico se apoderó de él cuando intentó sacar la pierna
y descubrió que cada movimiento solo lo hundía más profundamente en el lodo traicionero. En cuestión de segundos, Diego se encontró hundido hasta la cintura en lo que ahora reconocía como arenas movedizas, una trampa natural que había reclamado incontables vidas a lo largo de los siglos. Su cámara, su preciada compañera de viajes, colgaba precariamente de su mano derecha mientras con la izquierda intentaba desesperadamente aferrarse a algo, cualquier cosa que pudiera detener su descenso hacia las profundidades. Pero no había nada, solo hierba seca que se quebraba entre sus dedos y tierra que se desmoronaba como promesas vacías. El sol comenzaba su ascenso implacable y Diego sabía que tenía muy poco tiempo. El calor aceleraría su deshidratación y el lodo, aunque frío ahora, se calentaría hasta convertirse en una prisión sofocante. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en la inmensidad de la sabana, tragada por el viento que susurraba entre las acacias como si se burlara de su desesperación. Su teléfono satelital estaba en su mochila, que había dejado caer a varios metros de distancia, cuando comenzó a hundirse, completamente fuera de su alcance. Fue entonces cuando los vio. Al principio pensó que el sol y el miedo le estaban jugando una mala pasada, que su mente desesperada estaba creando alucinaciones para darle una falsa esperanza. Pero no, eran reales. A unos 50 metros de distancia, observándolo con una curiosidad que parecía casi humana, había una lince ibérica de pelaje dorado manchado de negro. Su vientre, notablemente abultado, revelaba que estaba en las últimas etapas de gestación, y sobre su lomo, aferrado con sus pequeñas manos a su pelaje como si fuera la cosa más natural del mundo, había una cría de macaco de apenas unos meses de edad. Diego parpadeó varias veces, convencido de que estaba perdiendo la razón. Un lince ibérico en África era imposible, una anomalía que desafiaba toda lógica geográfica. Y la imagen de un primate montado sobre un felino era algo que pertenecía a los cuentos de hadas, no a la cruel realidad de la sabana. Pero allí estaban, inmóviles como estatuas, sus ojos fijos en el hombre que se hundía lentamente en la tierra negra. Lo que sucedería en los próximos minutos cambiaría para siempre la comprensión de Diego sobre el reino animal, sobre los límites de la compasión y sobre los lazos inexplicables que pueden formarse entre las criaturas más improbables de este mundo. La historia de cómo una lince ibérica embarazada y una cría de macaco llegaron a encontrarse en medio de la sabana africana era tan extraordinaria como el momento que Diego estaba presenciando. Para entenderla, debemos retroceder 6 meses en el tiempo, hasta un pequeño santuario de vida salvaje ubicado en las afueras de Nairobi, donde el destino había tejido los primeros hilos de esta increíble historia. El santuario Esperanza había sido fundado hace 15 años por una bióloga española llamada Carmen Vega, una mujer de 63 años, cuyo cabello canoso y manos arrugadas contrastaban con la energía inagotable que ponía en cada uno de los animales bajo su cuidado. Carmen había dedicado su vida a rescatar animales de situaciones imposibles, desde elefantes huérfanos por la caza furtiva hasta grandes felinos rescatados del comercio ilegal. Pero ninguno de sus casos había sido tan peculiar como el de Luna, la lince ibérica que ahora observaba a Diego hundirse en el lodo. Luna había llegado al santuario 3 años antes, confiscada de un traficante de animales exóticos que había intentado venderla a un coleccionista privado en Dubái. El viaje desde España hasta Kenia la había dejado traumatizada, desnutrida y con una desconfianza hacia los humanos que parecía imposible de superar. Carmen había trabajado pacientemente con ella durante meses, ganándose su confianza gota a gota, hasta que Luna,
comenzó a mostrar signos de recuperación, pero debido a su prolongada exposición a humanos durante su cautiverio y a ciertos problemas de salud derivados de su maltrato, los expertos determinaron que Luna nunca podría ser liberada en su hábitat natural en la península ibérica. El santuario se convirtió en su hogar permanente. La historia de Kibo, el pequeño macaco, era igualmente trágica. Había sido encontrado aferrado al cuerpo sin vida de su madre, víctima de cazadores furtivos que habían diezmado su grupo familiar. Tenía apenas 2 semanas de vida cuando llegó al santuario, tan pequeño que cabía en la palma de la mano de Carmen, sus ojos enormes llenos de un terror que ninguna criatura tan joven debería conocer. Los veterinarios no le daban muchas esperanzas de supervivencia, pues los macacos bebés dependen completamente de sus madres durante los primeros meses de vida, y encontrar una madre sustituta parecía imposible. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie podría haber predicho. Luna, que había mostrado agresividad hacia casi todos los animales del santuario, reaccionó de manera completamente diferente cuando Carmen, en un acto de desesperación, colocó al pequeño Kibo cerca de su recinto. En lugar de gruñir o mostrar sus colmillos, Luna se acercó a la cerca con una curiosidad gentil, sus orejas puntiagudas inclinadas hacia adelante, sus ojos fijos en la pequeña criatura temblorosa. Carmen, con el corazón en la garganta, tomó una decisión que iba en contra de todos los protocolos establecidos. Abrió la puerta del recinto y colocó a Kibo en el suelo, lista para intervenir al primer signo de agresión. Lo que sucedió a continuación dejó a todo el personal del santuario sin palabras. Luna se acercó al bebé macaco con pasos cautelosos, lo olfateó durante varios segundos que parecieron eternos, y luego, con una delicadeza que contradecía su naturaleza depredadora, comenzó a lamerlo. Kibo, respondiendo a un instinto primordial, se aferró al pelaje de Luna como si hubiera encontrado a su madre perdida. Desde ese momento, fueron inseparables. Los científicos que estudiaron el caso propusieron varias teorías para explicar este comportamiento extraordinario. Algunos sugirieron que las hormonas del embarazo de Luna, que había sido fecundada por un macho en el santuario meses antes, habían despertado instintos maternales que trascendían las barreras de especie. Otros argumentaron que el trauma compartido había creado un vínculo emocional que desafiaba la lógica evolutiva. Pero Carmen tenía su propia explicación, una que no aparecería en ningún artículo científico. Ella creía que Luna y Kibo simplemente se habían reconocido como almas solitarias, 2 criaturas rotas por el mundo, que habían encontrado en la otra el consuelo que tanto necesitaban. Durante los siguientes meses, Luna crió a Kibo como si fuera su propio cachorro. Le enseñó a moverse por el recinto, a identificar peligros, a mantenerse alerta. Kibo, por su parte, aprendió a leer las señales de Luna con una precisión asombrosa, sabiendo cuándo acercarse y cuándo mantener distancia, cuándo jugar y cuándo permanecer quieto. El personal del santuario documentó cada momento de esta relación improbable, acumulando cientos de horas de video que eventualmente darían la vuelta al mundo. Pero la tragedia golpeó al Santuario Esperanza 3 semanas antes del día en que Diego se encontró hundido en el lodo. Un incendio devastador, provocado por la negligencia de unos cazadores furtivos que habían acampado demasiado cerca de las instalaciones, destruyó gran parte del complejo. En medio del caos, mientras el personal luchaba por evacuar a los animales, Luna y Kibo escaparon hacia la sabana. Carmen organizó equipos de búsqueda que peinaron la zona durante días, pero la lince embarazada y su pequeño compañero habían desaparecido sin dejar rastro. Lo que nadie sabía era que Luna,
Guiada por instintos que ni los científicos más experimentados podrían explicar, había estado vagando por la reserva durante semanas, cazando pequeñas presas para alimentarse mientras Kibo recolectaba frutas e insectos. Habían sobrevivido juntos contra todo pronóstico, dos criaturas que no deberían existir en este lugar, y mucho menos juntas. Y ahora, mientras el sol africano ascendía sobre la sabana, se encontraban frente a un hombre que luchaba por su vida, un hombre cuyo destino estaba a punto de entrelazarse con el suyo de la manera más inesperada. Diego había dejado de luchar. Cada movimiento que hacía solo aceleraba su descenso hacia las profundidades del lodo negro, y ahora se encontraba hundido hasta el pecho, sus brazos extendidos sobre la superficie en un intento desesperado por distribuir su peso. El pánico inicial había dado paso a una calma extraña, casi surreal, como si su mente se hubiera desconectado de la realidad para protegerlo del horror de su situación. Su cámara, todavía aferrada en su mano derecha, era un peso muerto que sabía debería soltar, pero después de 15 años juntos, no podía obligarse a abandonarla. Era como soltar una parte de sí mismo. El sol ya estaba alto en el cielo, y Diego podía sentir cómo el calor comenzaba a secar sus labios agrietados. Calculó que llevaba aproximadamente 1 hora atrapado, aunque el tiempo había perdido todo significado en aquel lugar. Su mente vagaba entre recuerdos fragmentados, el rostro de su madre despidiéndolo en el aeropuerto de Madrid, las risas de sus sobrinos cuando les mostraba fotografías de leones, el olor del café por las mañanas en su apartamento. Pensó en todas las cosas que había dejado sin hacer, todas las palabras que había dejado sin decir, y una tristeza profunda se instaló en su pecho. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo arrancó de su ensimismamiento, un gruñido bajo, gutural, que provenía de algún lugar cercano. Levantó la vista con esfuerzo, sus ojos entrecerrados contra el resplandor del sol, y vio que la lince se había acercado considerablemente. Ahora estaba a apenas 15 metros de distancia, su cuerpo tenso, sus ojos dorados fijos en él, con una intensidad que le heló la sangre. El pequeño macaco seguía aferrado a su lomo, pero ahora emitía pequeños chillidos de agitación, como si percibiera la tensión del momento. Diego contuvo la respiración. En su estado actual, era completamente vulnerable. Si la lince decidía atacar, no habría absolutamente nada que pudiera hacer para defenderse. Pero algo en la postura del animal le decía que no estaba evaluándolo como presa. Había curiosidad en aquellos ojos, sí, pero también algo más, algo que Diego, con todos sus años de experiencia observando animales salvajes, no podía identificar con certeza. Parecía casi como si la lince estuviera deliberando, sopesando opciones en su mente felina. Luna dio varios pasos más hacia adelante, deteniéndose en el borde del terreno firme, donde la hierba seca daba paso a la zona traicionera de lodo. Olfateó el aire varias veces, sus bigotes temblando mientras procesaba la información que sus sentidos le proporcionaban. Kibo, el pequeño macaco, había dejado de chillar y ahora observaba la escena con ojos enormes y brillantes, su pequeña cabeza inclinada hacia un lado en un gesto que parecía casi humano en su curiosidad. Diego no se atrevía a moverse, apenas se atrevía a respirar. Sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar una respuesta agresiva en el felino, y en su situación actual, eso significaría una muerte segura. Pero también sabía que si no hacía algo pronto, el lodo terminaría de tragarlo de todas formas. Era una situación imposible, un callejón sin salida donde cada opción parecía conducir al mismo destino fatal. Entonces, algo extraordinario sucedió. Kibo, el pequeño macaco, se bajó del lomo de Luna con movimientos ágiles,
y comenzó a explorar el borde del lodo. Sus pequeñas manos tocaban la superficie oscura con cautela, retrocediendo cada vez que sus dedos se hundían en la sustancia viscosa. Luna lo observaba con atención, sin intervenir, como una madre que permite a su hijo explorar el mundo mientras permanece lista para protegerlo ante el primer signo de peligro. Diego observaba esta escena con fascinación, momentáneamente olvidando su propia situación desesperada. Había fotografiado cientos de interacciones entre animales a lo largo de su carrera, pero nunca había visto nada como esto. La manera en que el macaco y la lince se comunicaban sin palabras, la coordinación implícita en sus movimientos, desafiaba todo lo que los libros de texto enseñaban sobre comportamiento animal. Kibo encontró una rama larga y delgada que yacía parcialmente sumergida en el lodo. Con sus manos hábiles, comenzó a tirar de ella, emitiendo pequeños gruñidos de esfuerzo. La rama estaba atascada, enterrada en el fango, pero el pequeño primate no se rendía. Tiraba y tiraba, sus pequeños músculos tensándose bajo su pelaje dorado. Luna se acercó y, para asombro total de Diego, comenzó a escarbar con sus patas delanteras alrededor de la base de la rama, ayudando a liberarla del lodo que la aprisionaba. Trabajaron juntos durante varios minutos que a Diego le parecieron horas. La lince excavaba mientras el macaco tiraba, y poco a poco, centímetro a centímetro, la rama comenzó a ceder. Finalmente, con un sonido húmedo y succionante, la rama se liberó completamente, enviando a Kibo rodando hacia atrás en una maraña de brazos y piernas. Luna inmediatamente se acercó a él, olfateándolo para asegurarse de que estuviera bien, y el pequeño macaco respondió trepando de nuevo a su lomo, su premio sostenido firmemente en sus manos. Diego no podía creer lo que estaba viendo. La rama que ahora sostenía Kibo tenía aproximadamente 2 metros de largo, lo suficiente para alcanzarlo si alguien la extendiera hacia él. Pero eso era imposible, se dijo a sí mismo. Los animales no rescatan humanos. Los animales siguen sus instintos, buscan comida, evitan peligros, protegen a sus crías. No realizan actos de heroísmo desinteresado. Y sin embargo, mientras observaba a Luna y Kibo acercarse lentamente hacia él, la rama balanceándose precariamente en las manos del pequeño macaco, Diego comenzó a preguntarse si todo lo que creía saber sobre el reino animal estaba a punto de ser desafiado. Luna se detuvo a unos 5 metros de Diego, en el punto exacto donde el terreno firme comenzaba a volverse peligrosamente inestable. Sus patas delanteras tantearon el suelo con la cautela instintiva de un depredador que conoce los peligros de su entorno. Kibo, todavía aferrado a su lomo, sostenía la rama con ambas manos, mirando alternativamente a Luna y al hombre atrapado, como si esperara instrucciones que solo él podía entender. Diego observaba la escena con una mezcla de esperanza y escepticismo que luchaban por dominar su mente. La parte racional de su cerebro, aquella que había sido entrenada durante décadas de trabajo científico y periodístico, le decía que estaba interpretando mal la situación. Los animales no rescatan humanos. Probablemente la lince y el macaco simplemente estaban jugando, explorando su entorno sin ninguna intención consciente de ayudarlo. Pero otra parte de él, aquella que había presenciado maravillas inexplicables en los rincones más remotos del planeta, se aferraba a la posibilidad de que estuviera siendo testigo de algo verdaderamente extraordinario. El pequeño Kibo emitió una serie de chillidos cortos y agudos, un sonido que Diego había escuchado antes en documentales sobre comunicación entre primates. Luna respondió con un gruñido bajo, casi como un ronroneo, y dio varios pasos hacia la izquierda,
rodeando parcialmente el borde de la trampa de lodo. El macaco ajustó su posición sobre el lomo de la lince, manteniendo la rama equilibrada con una habilidad que hablaba de meses de práctica trepando y manipulando objetos. Entonces, con un movimiento que Diego jamás olvidaría mientras viviera, Kibo extendió la rama hacia él. El gesto fue torpe, impreciso, como el de un niño pequeño ofreciendo un juguete a un adulto. La punta de la rama cayó sobre la superficie del lodo a unos 30 centímetros de las manos de Diego, enviando pequeñas ondas que se propagaron lentamente hacia los bordes. El macaco chilló con frustración y tiró de la rama hacia atrás, preparándose para otro intento. Diego sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No podía ser. Esto no podía estar sucediendo, pero estaba sucediendo, aquí y ahora, bajo el sol implacable de la sabana africana. Un pequeño macaco huérfano y una lince ibérica embarazada estaban intentando salvarlo. La absurdidad de la situación chocaba contra su realidad inmediata, creando un cortocircuito emocional que amenazaba con desbordarlo. Kibo hizo un segundo intento, esta vez ajustando el ángulo de su lanzamiento. La rama voló por el aire en un arco imperfecto y aterrizó con un chapoteo húmedo, su extremo quedando a apenas 15 centímetros de los dedos extendidos de Diego. El fotógrafo estiró su brazo izquierdo todo lo que pudo, sintiendo cómo el movimiento lo hundía varios centímetros más en el lodo, pero sus dedos rozaron la madera rugosa de la rama. Solo un poco más. Solo necesitaba que estuviera un poco más cerca. Luna, como si comprendiera exactamente lo que estaba sucediendo, dio otro paso hacia adelante, acercándose peligrosamente al borde del terreno inestable. Sus patas traseras se hundieron ligeramente en el lodo, pero su peso distribuido y su agilidad felina le permitieron mantener el equilibrio. Kibo, aprovechando la nueva posición, empujó la rama con todas sus fuerzas hacia Diego. Esta vez, los dedos del fotógrafo se cerraron alrededor de la madera, con la desesperación de un hombre que se aferra a su última esperanza. El contacto fue electrizante, una conexión tangible con el mundo de los vivos que lo separaba del abismo oscuro que amenazaba con tragarlo. Diego apretó con fuerza, sintiendo cómo las astillas se clavaban en su palma, pero el dolor era irrelevante comparado con la alternativa. Ahora venía la parte difícil. Diego sabía que tirar de la rama simplemente arrastraría a los animales hacia el lodo junto con él. Necesitaba usar la rama como punto de apoyo, algo contra lo cual pudiera empujar mientras intentaba liberar su cuerpo de la succión del fango. Con movimientos lentos y deliberados, comenzó a cambiar su posición, usando la rama para distribuir su peso de manera diferente. Luna plantó sus patas firmemente en el suelo, su cuerpo tenso como el de un atleta preparándose para una prueba de fuerza. Kibo se había bajado de su lomo y ahora sujetaba la rama junto a ella, sus pequeñas manos aferradas a la madera con una determinación que desmentía su tamaño diminuto. Juntos, animal y primate, formaban un ancla viviente que mantenía la rama estable mientras Diego luchaba por liberarse. El proceso fue agonizantemente lento. Cada centímetro que Diego ganaba parecía requerir un esfuerzo hercúleo, y el lodo se resistía a soltar su presa con una tenacidad casi malévola. El sudor corría por su frente, mezclándose con las lágrimas que ya no intentaba contener. Sus músculos ardían con el esfuerzo, y más de una vez pensó que simplemente no podría continuar, que sus fuerzas lo abandonarían y se hundiría definitivamente en aquella tumba oscura. Pero cada vez que miraba hacia Luna y Kibo, cada vez que veía la determinación en aquellos ojos que no deberían comprender lo que estaba en juego,
encontraba fuerzas renovadas para seguir luchando. Si aquellos animales, criaturas sin obligación alguna hacia él, estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas para salvarlo, entonces él tenía la obligación de luchar con cada gramo de energía que le quedara. 30 minutos después, Diego emergió del lodo como un resucitado, su cuerpo cubierto de fango negro desde el pecho hasta los pies, pero vivo, gloriosamente, milagrosamente vivo. Se arrastró sobre el terreno firme hasta que estuvo completamente fuera de peligro y allí se desplomó boca arriba, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas, mientras miraba el cielo azul infinito sobre él. Diego no supo cuánto tiempo permaneció allí, tendido sobre la hierba seca, contemplando el cielo mientras su cuerpo temblaba con el agotamiento del esfuerzo sobrehumano que acababa de realizar. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, tiñendo las nubes de tonos anaranjados y rosados que en cualquier otra circunstancia habría capturado con su cámara. Pero ahora, la cámara yacía olvidada junto a él, tan cubierta de lodo como su propio cuerpo, y lo único que podía hacer era respirar y agradecer silenciosamente el milagro de seguir con vida. Un sonido suave lo sacó de su trance. Al girar la cabeza, vio que Luna se había echado a unos metros de distancia, su cuerpo pesado por el embarazo descansando sobre la hierba fresca bajo la sombra de una acacia. Kibo estaba acurrucado contra su costado, sus pequeños dedos jugando distraídamente con el pelaje manchado de la lince mientras emitía sonidos de satisfacción. La escena era tan pacífica, tan doméstica en su intimidad, que Diego tuvo que recordarse a sí mismo que estaba observando a un depredador salvaje y un primate que, según todas las leyes de la naturaleza, deberían ser enemigos mortales. Con movimientos lentos y doloridos, Diego se incorporó hasta quedar sentado. Cada músculo de su cuerpo protestaba y podía sentir los calambres comenzando a formarse en sus piernas después de horas de inmovilidad forzada en el lodo frío. Pero estaba vivo, y eso era lo único que importaba. Miró hacia Luna, que había levantado la cabeza al detectar su movimiento, sus ojos dorados observándolo con esa misma expresión indescifrable que había visto antes del rescate. «Gracias», susurró Diego, sabiendo que las palabras eran inútiles pero sintiéndose obligado a pronunciarlas de todos modos. «Gracias por salvarme la vida». Luna parpadeó lentamente, un gesto que Diego había aprendido a reconocer en los felinos como una señal de calma y confianza. Kibo, por su parte, levantó la cabeza y emitió un pequeño chillido que sonó casi como un reconocimiento. Diego buscó su mochila con la mirada y la encontró donde la había dejado caer, a varios metros de distancia del borde de la trampa de lodo. Con esfuerzo, se puso de pie y caminó tambaleándose hacia ella, sintiendo cómo sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso. Cuando finalmente alcanzó la mochila, cayó de rodillas junto a ella y rebuscó en su interior hasta encontrar la botella de agua. El líquido tibio bajó por su garganta como el néctar más dulce que había probado jamás. Después de saciar su sed, Diego encontró las barras energéticas que siempre llevaba para las largas jornadas de trabajo. Se comió 2 de ellas con una voracidad que lo habría avergonzado en circunstancias normales, y luego miró hacia Luna y Kibo. Los animales seguían observándolo, y Diego pudo notar que la lince también mostraba signos de agotamiento y hambre. Su pelaje, aunque manchado y sucio, no podía ocultar la delgadez de su cuerpo, una delgadez que no debería estar presente en una hembra tan avanzada en su gestación. Actuando por instinto más que por lógica, Diego sacó otra barra energética y la desenvolvió lentamente, asegurándose de que sus movimientos fueran visibles y no amenazantes. Con cuidado,
lanzó la barra hacia donde estaban los animales, el pequeño proyectil aterrizando a unos centímetros de las patas de Luna. La lince olfateó el objeto con desconfianza, sus bigotes temblando mientras evaluaba esta ofrenda inesperada. Kibo, más audaz o quizás simplemente más hambriento, se acercó primero y mordisqueó una esquina de la barra. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento y comenzó a comer con entusiasmo. Luna observó al pequeño macaco durante unos momentos antes de acercarse ella misma a la comida. Juntos, compartieron la barra energética como habían compartido todo durante las últimas semanas de supervivencia en la sabana. Diego los observaba con una sonrisa que no sabía que estaba dibujando en su rostro, maravillado por la confianza implícita en aquel gesto de aceptar comida de un humano desconocido. El teléfono satelital. Diego recordó de repente el dispositivo que llevaba en su mochila para emergencias. Con manos temblorosas, lo buscó y lo encendió, aliviado al ver que todavía tenía batería y señal. Marcó el número del campamento base, rezando para que alguien contestara. Después de varios tonos que parecieron eternos, la voz de Kofi llenó la línea con una mezcla de alivio y preocupación. «Diego, hermano, ¿dónde estás? Llevamos horas buscándote». La voz del guía temblaba con una emoción que Diego nunca antes había escuchado en él. «Cuando no regresaste y encontramos tu vehículo abandonado, pensamos lo peor». Diego explicó brevemente lo que había sucedido, omitiendo deliberadamente los detalles más extraordinarios de su rescate. Sabía que si contaba la verdad completa, Kofi pensaría que el sol le había afectado el cerebro. En su lugar, simplemente dio su ubicación aproximada y pidió que enviaran ayuda. Kofi prometió llegar con un equipo en menos de una hora. Mientras esperaba, Diego tomó una decisión. No podía simplemente dejar a Luna y Kibo solos en la sabana. La lince estaba claramente desnutrida y a punto de dar a luz, y el pequeño macaco dependía completamente de ella para sobrevivir. Si los dejaba aquí, sus posibilidades de supervivencia eran mínimas, pero llevarlos consigo presentaba sus propios desafíos. Un animal salvaje y un primate no podían simplemente subirse a un vehículo y ser transportados como mascotas domésticas. Fue entonces cuando recordó algo que había escuchado meses antes, durante una cena con otros fotógrafos de naturaleza en Nairobi. Alguien había mencionado un santuario de vida salvaje dirigido por una bióloga española, un lugar llamado Esperanza, que se especializaba en casos difíciles. Diego buscó en su teléfono hasta encontrar el número que había guardado por si alguna vez lo necesitaba. La línea telefónica crujió con estática durante varios segundos antes de que una voz femenina contestara con un tono que denotaba cansancio y preocupación. «Santuario Esperanza, habla Carmen Vega. ¿En qué puedo ayudarle?» Diego sintió un alivio inmediato al escuchar el acento español, una conexión inesperada con su tierra natal en medio de aquella situación surrealista. «Señora Vega, mi nombre es Diego Mendoza. Soy fotógrafo de naturaleza», comenzó, tratando de organizar sus pensamientos mientras hablaba. «Estoy en la reserva Masai Mara y he encontrado algo que creo que puede interesarle. Se trata de una lince ibérica embarazada y una cría de macaco que viajan juntos». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que Diego pensó por un momento que la conexión se había cortado. Cuando Carmen habló de nuevo, su voz temblaba con una emoción apenas contenida. «Por favor, repita lo que acaba de decir. Una lince ibérica y un macaco bebé. Están juntos. Están vivos». Diego describió a los animales con todo el detalle que pudo, mencionando el pelaje manchado de la lince, su vientre hinchado por el embarazo
y el pequeño macaco de pelaje dorado que parecía considerar a la felina como su madre. Con cada palabra, podía escuchar la respiración de Carmen volviéndose más agitada, más emocionada. Luna y Kibo, susurró Carmen finalmente, su voz quebrándose. Dios mío, son Luna y Kibo. Llevamos 3 semanas buscándolos. Después del incendio pensamos que los habíamos perdido para siempre. Diego no tiene idea de lo que acaba de hacer. No tiene idea. Carmen explicó rápidamente la historia de los 2 animales, confirmando todo lo que Diego había intuido sobre la extraordinaria relación entre ellos. Le contó sobre el rescate de Luna del tráfico ilegal, sobre el pequeño Kibo encontrado junto al cuerpo de su madre y sobre el vínculo imposible que habían formado en el santuario. Mientras escuchaba, Diego observaba a los animales que descansaban bajo la acacia, viéndolos con nuevos ojos, comprendiendo finalmente la magnitud del milagro que había presenciado. «Necesito que los mantenga a la vista hasta que podamos llegar», dijo Carmen con urgencia. «Luna está muy avanzada en su gestación, podría dar a luz en cualquier momento. Y si ha estado sobreviviendo en la sabana durante 3 semanas, debe estar exhausta y malnutrida. Kibo también necesitará atención médica. ¿Cuánto tiempo puede quedarse con ellos?» Diego miró hacia el horizonte, donde el polvo de un vehículo acercándose señalaba la llegada inminente de Kofi y el equipo de rescate. «Mi guía viene en camino», explicó, «pero no pienso moverme de aquí hasta que ustedes lleguen. Estos animales me salvaron la vida hoy. No voy a abandonarlos ahora». Hubo una pausa en la línea mientras Carmen procesaba esas palabras. «Le salvaron la vida. ¿Cómo es eso posible?» Diego tomó aire profundamente y comenzó a relatar la historia completa de su rescate. Le contó sobre la trampa de lodo, sobre cómo había visto a Luna y Kibo observándolo desde la distancia, y sobre el momento increíble en que el pequeño macaco había extendido la rama hacia él, mientras la lince servía de ancla. Carmen escuchaba en silencio, y Diego podía imaginar las lágrimas corriendo por el rostro de aquella mujer que había dedicado su vida a estos animales. Cuando terminó de hablar, Carmen permaneció en silencio durante varios segundos. Cuando finalmente respondió, su voz era apenas un susurro. «Siempre supe que Luna era especial. Desde el primer momento en que la vi, supe que había algo diferente en ella. Pero esto va más allá de todo lo que podría haber imaginado. Diego, lo que usted ha presenciado hoy cambiará la forma en que entendemos a estos animales. Cambiará todo». El vehículo de Kofi se detuvo a unos 50 metros de distancia, y Diego vio a su guía saltar del asiento del conductor con una expresión de alivio que rápidamente se transformó en confusión al ver a los animales descansando cerca de su amigo. Diego levantó una mano en señal de que todo estaba bien y continuó hablando con Carmen. «¿Cuánto tiempo tardará en llegar?», preguntó. Carmen respondió que estaban a aproximadamente 4 horas de distancia, pero que saldrían inmediatamente con todo el equipo veterinario necesario. Le pidió a Diego que mantuviera a los animales tranquilos, que no intentara acercarse demasiado a Luna porque, a pesar de todo, seguía siendo un animal salvaje con instintos de protección muy desarrollados, especialmente en su estado de gestación avanzada. Kofi se acercó cautelosamente, sus ojos alternando entre Diego y los animales con una mezcla de asombro y preocupación. «Hermano, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué hay una lince africana con un mono en medio de la sabana? ¿Y por qué estás cubierto de lodo de la cabeza a los pies?» Diego no pudo evitar reír ante la confusión de su amigo. «Es una lince ibérica, no africana», corrigió. «Y es una historia muy larga que te contaré cuando tenga fuerzas. Por ahora necesito que confíes en mí».
Estos animales me salvaron la vida, y vamos a quedarnos aquí hasta que llegue alguien del santuario a recogerlos. Kofi lo miró durante un largo momento, evaluando si el sol había finalmente enloquecido a su amigo español, pero algo en los ojos de Diego, una combinación de agotamiento, gratitud y determinación, lo convenció de que lo que estaba escuchando era verdad. Sin hacer más preguntas, Kofi regresó al vehículo y volvió con mantas, agua adicional y suministros médicos básicos. Mientras el sol continuaba su descenso hacia el horizonte, pintando la sabana con los colores del atardecer africano, Diego se sentó a una distancia respetuosa de Luna y Kibo, vigilando a sus salvadores mientras esperaban la llegada del equipo del santuario. No tenía forma de saber que las próximas horas traerían consigo otro desafío inesperado que pondría a prueba una vez más el extraordinario vínculo entre la lince embarazada y su pequeño compañero. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo africano cuando Diego notó que algo había cambiado en el comportamiento de Luna. La lince, que había estado descansando tranquilamente durante las últimas horas, comenzó a moverse con inquietud, levantándose y acostándose repetidamente, su respiración volviéndose más pesada y laboriosa. Kibo, sensible como siempre a los estados de ánimo de su protectora, había dejado de jugar y ahora permanecía pegado a su costado, emitiendo pequeños sonidos de preocupación que cortaban el silencio del crepúsculo. Diego observaba la escena con creciente alarma. Aunque no era veterinario, había pasado suficiente tiempo documentando la vida salvaje para reconocer los signos de un parto inminente. Luna estaba entrando en trabajo de parto, aquí, en medio de la sabana, a horas de distancia de cualquier ayuda veterinaria profesional. El fotógrafo buscó su teléfono satelital con manos temblorosas y marcó el número de Carmen. «La lince está actuando extraño», dijo tan pronto como Carmen contestó. «Se mueve mucho, respira con dificultad, parece incómoda. Creo que puede estar empezando a dar a luz». Al otro lado de la línea, Carmen maldijo en voz baja. Temía que esto pasara. El estrés de las últimas semanas debe haber adelantado el parto. «Diego, escúcheme con atención. Estamos todavía a 2 horas de distancia, así que va a tener que ayudarla usted». Diego sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. «Carmen, no tengo idea de cómo asistir a un parto de lince. Soy fotógrafo, no veterinario. No puedo hacer esto». La voz de Carmen se volvió firme pero tranquilizadora. «Sí puede, y lo hará porque Luna lo necesita. Ahora escuche. Los linces son animales muy independientes durante el parto. En circunstancias normales, Luna haría todo el trabajo sola, pero está debilitada y estresada, así que puede necesitar ayuda si algo sale mal. Lo más importante que puede hacer ahora es mantenerla tranquila y vigilar que todo progrese normalmente». Diego escuchó atentamente mientras Carmen le explicaba qué buscar y qué hacer en diferentes escenarios. Le habló sobre las etapas del parto, sobre los intervalos normales entre cachorros, sobre las señales de alarma que indicarían complicaciones. Kofi, que había estado escuchando la conversación, se acercó con una linterna y varias mantas limpias del vehículo, preparándose para ayudar en lo que fuera necesario. Luna había encontrado un lugar bajo un arbusto espinoso, creando una especie de madriguera improvisada que le ofrecía protección y privacidad. Kibo permanecía cerca, pero mantenía una distancia respetuosa, como si entendiera instintivamente que este era un momento en el que no podía interferir. Sus ojos enormes brillaban con la luz de la linterna, reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación que parecía casi humana en su intensidad. El primer cachorro nació aproximadamente 1 hora después,
una pequeña masa de pelaje húmedo que Luna inmediatamente comenzó a limpiar con su lengua áspera. Diego observaba desde una distancia prudente, su corazón latiendo con fuerza mientras presenciaba el milagro del nacimiento. Carmen permanecía en la línea, escuchando las descripciones de Diego y ofreciendo orientación cuando era necesario. El segundo cachorro llegó 20 minutos después, y luego un tercero. Todos parecían sanos y activos, moviéndose hacia el vientre de su madre en busca de calor y alimento. Pero cuando pasó más de una hora sin señales de un cuarto cachorro, Luna comenzó a mostrar signos de angustia. Su respiración se volvió errática y emitía gemidos de dolor que hicieron que Kibo se acercara, desafiando su anterior cautela. «Carmen, algo está mal», dijo Diego con urgencia. «Ha pasado demasiado tiempo y parece que hay otro cachorro, pero no sale. La lince está sufriendo». Las instrucciones de Carmen fueron claras y directas. Diego iba a tener que intervenir físicamente, algo que nunca había imaginado hacer en toda su carrera. Con las manos temblando y el corazón en la garganta, se acercó lentamente a Luna, hablándole en voz baja como Carmen le había indicado. La lince lo miró con ojos que reflejaban dolor y agotamiento, pero no mostró agresión. Era como si entendiera que este humano, el mismo que había salvado horas antes, ahora estaba tratando de ayudarla. Lo que sucedió durante los siguientes minutos quedó grabado para siempre en la memoria de Diego. Siguiendo las instrucciones de Carmen al pie de la letra, ayudó a reposicionar al cachorro que se había atascado en el canal de parto. Fue un proceso delicado y aterrador, cada segundo estirándose como una eternidad mientras trabajaba con una precisión que no sabía que poseía. Kibo observaba todo desde su posición junto a la cabeza de Luna, sus pequeñas manos acariciando el pelaje de la lince como si intentara reconfortarla. Finalmente, con un último esfuerzo combinado de Luna y Diego, el cuarto cachorro emergió al mundo. Por un momento horrible, la pequeña criatura permaneció inmóvil, y Diego temió lo peor. Pero Luna comenzó a lamerlo vigorosamente, estimulando su respiración, y después de unos segundos que parecieron eternos, el cachorro emitió un pequeño maullido, que fue el sonido más hermoso que Diego había escuchado en su vida. 4 cachorros, todos vivos, anunció Diego a Carmen, sin molestarse en ocultar las lágrimas que corrían por sus mejillas. 4 cachorros sanos y una madre agotada pero bien. Al otro lado de la línea, Carmen también lloraba. Diego, lo que ha hecho esta noche es extraordinario. No solo salvó a Luna y sus cachorros, sino que ha ayudado a preservar una especie en peligro de extinción. Cada lince ibérico que nace es un milagro, y usted acaba de presenciar y facilitar 4 de esos milagros. Mientras hablaban, Kibo se había acurrucado junto a Luna y sus recién nacidos, formando parte de aquel círculo de vida nueva. La imagen era tan perfecta, tan imposible y hermosa, que Diego lamentó profundamente que su cámara estuviera demasiado dañada por el lodo para capturarla. El equipo del Santuario Esperanza llegó poco después de la medianoche, sus faros cortando la oscuridad de la sabana como faros de esperanza. Carmen Vega fue la primera en bajar del vehículo, una mujer de cabello canoso y ojos brillantes que irradiaban una energía que desmentía sus 63 años. Detrás de ella venían 2 veterinarios jóvenes y un conductor local que conocía el terreno como la palma de su mano. Carmen se detuvo a varios metros de distancia, sus ojos recorriendo la escena que tenía ante ella. Luna descansaba bajo el arbusto espinoso, rodeada de sus 4 cachorros que se alimentaban con la voracidad de los recién nacidos. Kibo permanecía junto a ella, su pequeño cuerpo acurrucado contra el costado de la lince como había hecho durante tantos meses en el santuario.
Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Diego se acercó a ella, cojeando ligeramente por el agotamiento de las últimas horas. «Señora Vega, supongo», dijo extendiendo su mano. Carmen la tomó entre las suyas y la apretó con fuerza, incapaz de hablar durante varios segundos. Cuando finalmente encontró su voz, estaba ronca por la emoción. «Usted les salvó la vida», susurró. «A Luna, a Kibo, a los cachorros. No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho esta noche». Diego negó con la cabeza. «Ellos me salvaron primero. Todo lo que hice fue devolverles el favor». Los veterinarios se pusieron a trabajar inmediatamente, acercándose a Luna con la cautela y el respeto que la situación requería. La lince, aunque normalmente desconfiada de los extraños, pareció reconocer a Carmen y permitió que el equipo la examinara. Los cachorros fueron pesados y evaluados uno por uno, cada uno recibiendo un certificado de salud que haría sonreír a cualquier padre primerizo. Kibo, por su parte, fue revisado por el segundo veterinario, quien confirmó que a pesar de las semanas en la naturaleza, el pequeño macaco estaba en condiciones notablemente buenas. «Es un milagro que hayan sobrevivido tanto tiempo», comentó Carmen mientras observaba el trabajo de su equipo. Una lince ibérica en la sabana africana, embarazada, cuidando de un macaco bebé. Las probabilidades eran astronómicamente bajas, y sin embargo, aquí están. Diego asintió, recordando el momento en que había visto por primera vez a aquella pareja imposible observándolo desde la distancia. «Hay algo especial en ellos», dijo, «algo que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Vi cómo trabajaron juntos para sacarme del lodo. Había coordinación, comunicación, propósito. No eran solo instintos animales, era algo más». Carmen estudió al fotógrafo durante un largo momento antes de responder. «He dedicado mi vida a estudiar y proteger animales, Diego. He visto cosas que la mayoría de la gente consideraría imposibles, pero Luna y Kibo son únicos incluso para mis estándares. El vínculo que comparten desafía todo lo que creíamos saber sobre las relaciones interespecies. El proceso de preparar a los animales para el transporte tomó varias horas. Luna fue sedada suavemente para permitir que la movieran sin causar estrés adicional a ella o a sus cachorros. Los pequeños linces fueron colocados en una incubadora portátil que mantenía la temperatura ideal para recién nacidos. Kibo, que se había resistido inicialmente a separarse de Luna, finalmente se calmó cuando Carmen le permitió viajar en la parte trasera del vehículo junto a la lince sedada. Antes de partir, Carmen se acercó a Diego una última vez. «Quiero que venga al santuario», le dijo, «no solo para ver cómo evolucionan Luna y los cachorros, sino porque creo que su historia necesita ser contada. El mundo necesita saber lo que pasó aquí hoy». Diego consideró la oferta durante un momento. Su cámara estaba arruinada, su ropa destruida, y cada músculo de su cuerpo gritaba de agotamiento. Pero algo en las palabras de Carmen resonaba profundamente en él. Había pasado 15 años capturando imágenes de la naturaleza, pero nunca había sido parte de una historia como esta. Nunca había sido salvado por los mismos animales que dedicaba su vida a documentar. «Estaré allí», prometió. «Tan pronto como me recupere y consiga equipo nuevo, estaré allí». Carmen sonrió y le entregó una tarjeta con la dirección del santuario. «Tómese su tiempo. Luna y los cachorros necesitarán semanas de recuperación antes de que estén listos para recibir visitantes. Pero cuando llegue ese momento, quiero que usted sea el primero en documentar su historia». El convoy partió hacia Nairobi, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de tonos rosados y dorados. Diego permaneció de pie junto al vehículo de Kofi, observando cómo las luces traseras desaparecían en la distancia,
llevándose consigo a los animales que habían cambiado su vida para siempre. «Hermano, necesitas descansar», dijo Kofi poniendo una mano en su hombro. «Has pasado por más en las últimas 24 horas de lo que la mayoría de la gente pasa en toda su vida». Diego asintió lentamente, pero no se movió inmediatamente. Su mente seguía procesando todo lo que había sucedido, tratando de encontrar sentido en una experiencia que desafiaba toda lógica. Un hombre había salido esa mañana a fotografiar animales salvajes, como había hecho cientos de veces antes. Pero ese hombre había regresado transformado, con una historia que llevaría consigo para siempre y una deuda de gratitud hacia dos criaturas que, según todas las leyes de la naturaleza, nunca deberían haber cruzado sus caminos. Mientras el sol africano comenzaba su ascenso sobre la sabana, Diego finalmente se permitió sonreír. La aventura había terminado, pero algo le decía que esta era solo el comienzo de un viaje mucho más largo. 3 semanas después del rescate, Diego Mendoza conducía por un camino de tierra a las afueras de Nairobi, su nuevo equipo fotográfico asegurado en el asiento trasero de un todoterreno alquilado. Las heridas físicas de su experiencia en la sabana habían sanado, aunque las pesadillas sobre el lodo negro tragándolo todavía lo despertaban algunas noches, bañado en sudor frío. Pero junto con esas pesadillas venían otros sueños en los que veía los ojos dorados de Luna, observándolo con aquella inteligencia inexplicable, y las pequeñas manos de Kibo extendiéndole la rama que le había salvado la vida. El santuario Esperanza apareció ante él como un oasis de vegetación en medio del paisaje semiárido. Las instalaciones habían sido parcialmente reconstruidas después del incendio, con estructuras temporales que albergaban a los animales mientras se completaba la reconstrucción permanente. Un letrero pintado a mano daba la bienvenida a los visitantes, decorado con dibujos de diferentes animales que Diego reconoció como obra de niños de escuelas locales. Carmen lo estaba esperando en la entrada, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina cuando lo vio bajar del vehículo. «Diego, bienvenido», dijo abrazándolo como si fueran viejos amigos en lugar de conocidos recientes unidos por circunstancias extraordinarias. «Luna y los cachorros están ansiosos por verte». «Bueno, los cachorros no saben quién eres todavía, pero Luna definitivamente te recuerda». Mientras caminaban hacia el área de recuperación, Carmen le explicó los progresos que habían hecho en las últimas semanas. Luna se había recuperado completamente del agotamiento y la desnutrición, recuperando el peso saludable que había perdido durante su tiempo en la sabana. Los 4 cachorros, 3 hembras y un macho, estaban creciendo a un ritmo excelente, alimentándose vorazmente y comenzando a explorar su entorno con la curiosidad típica de los felinos jóvenes. «¿Y Kibo?», preguntó Diego, genuinamente preocupado por el pequeño macaco que había jugado un papel tan crucial en su rescate. Carmen sonrió con un brillo especial en los ojos. «Kibo es la estrella del santuario», respondió. «Desde que regresaron, no se ha separado de Luna y los cachorros. Es como si se hubiera convertido en una especie de niñera, vigilándolos mientras Luna descansa, jugando con ellos cuando empiezan a moverse. Los veterinarios están documentando todo porque nunca han visto nada igual. Llegaron a un recinto amplio rodeado de vegetación natural, diseñado para proporcionar privacidad mientras permitía la observación desde ciertos ángulos estratégicos». Carmen guió a Diego hacia una plataforma de observación elevada, desde donde podían ver el interior sin perturbar a los animales. Lo que Diego vio le quitó el aliento. Luna estaba recostada sobre una roca plana que capturaba el sol de la tarde, su pelaje brillante y saludable irradiando una vitalidad que contrastaba dramáticamente con la criatura agotada que había conocido semanas antes. A su alrededor,
Los 4 cachorros jugaban torpemente, tropezando con sus propias patas mientras exploraban el mundo con ojos curiosos que apenas comenzaban a enfocarse correctamente. Y en medio de todo aquello, supervisando el caos con la seriedad de un mayordomo inglés, estaba Kibo. El pequeño macaco había crecido notablemente en las semanas transcurridas, su pelaje dorado brillando con salud. Pero lo que más impresionó a Diego fue la manera en que interactuaba con los cachorros de lince. Cuando uno de ellos se alejaba demasiado del grupo, Kibo lo guiaba gentilmente de regreso. Cuando otro intentaba trepar por una roca demasiado empinada, el macaco se posicionaba estratégicamente para evitar una caída. Era, en todos los sentidos prácticos, un hermano mayor cuidando de sus hermanos menores. «Es increíble», susurró Diego, incapaz de elevar la voz por miedo a romper el hechizo de aquel momento. «Nunca he visto nada igual en mi vida». Carmen asintió con orgullo maternal. «Hemos contactado con investigadores de todo el mundo, científicos de universidades en Estados Unidos, Europa y Asia quieren estudiar este comportamiento. Algunos creen que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de los vínculos interespecies y la capacidad de empatía en los animales». Diego levantó su cámara y comenzó a fotografiar la escena, sus dedos moviéndose con la precisión automática de años de práctica. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era simplemente un observador externo documentando la vida salvaje. Era parte de la historia, conectado a estos animales por lazos que trascendían la relación típica entre fotógrafo y sujeto. Mientras trabajaba, Luna levantó la cabeza y miró directamente hacia la plataforma de observación. Sus ojos dorados encontraron los de Diego, y por un momento el tiempo pareció detenerse. No hubo miedo ni agresión en aquella mirada, solo un reconocimiento tranquilo, una aceptación que Diego interpretó como gratitud silenciosa. Luego la lince volvió a recostarse, permitiendo que uno de los cachorros trepara sobre su costado, mientras Kibo observaba con aparente aprobación. La sesión fotográfica duró varias horas, durante las cuales Diego capturó cientos de imágenes que documentaban la extraordinaria dinámica familiar que se había desarrollado en aquel recinto. Fotografió a Luna amamantando a sus cachorros mientras Kibo montaba guardia cercana. Capturó el momento en que el pequeño macaco compartía un trozo de fruta con uno de los cachorros más aventureros. Documentó las siestas compartidas, los juegos interminables y los pequeños gestos de afecto que pasaban constantemente entre estas 5 criaturas que, según todas las reglas de la naturaleza, nunca deberían formar una familia. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Carmen invitó a Diego a cenar en su oficina, donde pudieron hablar con más profundidad sobre el futuro de Luna, Kibo y los cachorros. Lo que escuchó aquella noche superaría todas sus expectativas sobre el impacto que su historia tendría en el mundo. La oficina de Carmen estaba decorada con fotografías de animales rescatados a lo largo de 3 décadas de trabajo en conservación. Había elefantes huérfanos que ahora lideraban manadas en reservas protegidas, leopardos recuperados del comercio ilegal que habían sido liberados con éxito en su hábitat natural, y docenas de otras historias de redención que cubrían las paredes como un mosaico de esperanza. Pero el lugar de honor, justo detrás del escritorio de Carmen, estaba reservado para una fotografía reciente de Luna, Kibo y los 4 cachorros, la primera imagen oficial de la familia más extraordinaria del reino animal. Diego, lo que voy a contar le va a cambiar su vida tanto como la de estos animales, comenzó Carmen mientras servía 2 tazas de café humeante. Desde que la historia de su rescate se filtró a los medios, hemos recibido atención de todo el mundo.
Cadenas de televisión, revistas científicas, organizaciones conservacionistas, todos quieren saber más sobre Luna y Kibo, pero más importante aún, quieren saber sobre usted. Diego frunció el ceño, confundido por la dirección que estaba tomando la conversación. Sobre mí. ¿Por qué querrían saber sobre un fotógrafo que tuvo la mala suerte de caer en arenas movedizas? Carmen sonrió con paciencia. Porque usted no es simplemente un fotógrafo que cayó en arenas movedizas. Usted es el hombre que fue salvado por una lince embarazada y un macaco huérfano. Usted es la prueba viviente de que los animales son capaces de actos de compasión que desafían todo lo que creíamos saber sobre ellos. Su historia tiene el poder de cambiar la forma en que millones de personas ven a los animales salvajes. Durante la siguiente hora, Carmen le explicó los planes que habían comenzado a tomar forma desde el rescate. National Geographic había expresado interés en producir un documental completo sobre Luna, Kibo y los cachorros, con Diego como narrador y colaborador principal. Varias universidades querían financiar estudios a largo plazo sobre el comportamiento de la inusual familia, ofreciendo recursos que permitirían expandir significativamente las instalaciones del santuario. Y quizás lo más importante, el gobierno español había iniciado conversaciones sobre un programa de intercambio que eventualmente permitiría que los cachorros de Luna fueran repatriados a España para fortalecer la población de linces ibéricos en peligro de extinción. Pero necesitamos su ayuda, Diego, continuó Carmen con seriedad. Usted tiene una perspectiva única sobre estos animales, una conexión que ningún científico o documentalista podría replicar. Queremos que se una a nuestro equipo como fotógrafo oficial y embajador del santuario. Su trabajo documentando a Luna y su familia ayudaría a financiar nuestros programas de conservación y a educar al público sobre la importancia de proteger la vida salvaje. Diego permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que Carmen le estaba ofreciendo. Había pasado 15 años viajando por el mundo, siempre moviéndose hacia la siguiente fotografía, el siguiente proyecto, la siguiente aventura. Nunca había considerado echar raíces en ningún lugar, establecer conexiones permanentes con las criaturas que documentaba. Pero aquí, en este santuario a las afueras de Nairobi, sentía algo diferente. Sentía que había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. Acepto, dijo finalmente, y las palabras se sintieron como un compromiso mucho más profundo que un simple acuerdo laboral. Eran una promesa, un reconocimiento de la deuda que tenía con aquellos animales que le habían devuelto la vida. Los meses siguientes transformaron a Diego de una manera que nunca habría podido anticipar. Se mudó a una pequeña cabaña en los terrenos del santuario, desde donde podía observar a Luna y su familia todos los días. Documentó cada etapa del crecimiento de los cachorros, desde sus primeros pasos tambaleantes hasta sus primeras cacerías simuladas. Capturó la evolución continua de la relación entre Kibo y los pequeños linces, que lo trataban como un hermano mayor extraño pero querido. Sus fotografías dieron la vuelta al mundo, apareciendo en publicaciones de todos los continentes. El documental de National Geographic, titulado Lazos Imposibles, ganó múltiples premios y fue visto por millones de personas. Las donaciones al santuario se multiplicaron, permitiendo la construcción de nuevas instalaciones y la expansión de los programas de rescate. Y lentamente, la historia de Luna, Kibo y el fotógrafo que salvaron comenzó a cambiar actitudes hacia la conservación de la vida salvaje en comunidades de todo el mundo. Un año después del rescate, Diego se encontraba de nuevo en la plataforma de observación, contemplando a la familia que había transformado su vida.
Luna descansaba majestuosamente mientras sus cachorros, ahora casi adultos, practicaban técnicas de caza entre ellos. Kibo, que había crecido hasta convertirse en un macaco saludable y seguro, observaba los juegos desde una rama cercana, siempre vigilante, siempre presente. Carmen se acercó silenciosamente y se colocó junto a él. «Los cachorros partirán hacia España el próximo mes», dijo suavemente. «Van a ayudar a salvar a su especie». Diego asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. «Y Luna y Kibo se quedarán aquí. Para siempre», confirmó Carmen. «Son embajadores ahora, prueba viviente de que la compasión no conoce fronteras de especie». Mientras el sol africano se ponía sobre la sabana, pintando el cielo con los mismos colores dorados y rosados que había visto el día de su rescate, Diego levantó su cámara una última vez. Capturó la imagen de Luna y Kibo juntos, dos criaturas que nunca deberían haberse encontrado, cuya amistad imposible había salvado vidas y cambiado corazones en todo el mundo. Era, pensó mientras presionaba el obturador, la fotografía más importante que jamás había tomado. No te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias increíbles del reino animal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sido testigo de un momento extraordinario entre animales? Nos encantaría escuchar tu experiencia.